Excelente. Y ahora voy a compartir pantalla. Bien, ahí está. Bueno, ahí se ve bien la pantalla, ¿cierto? Me interesa saber cómo venimos con este tema, la autocrítica, la autoexigencia, la culpa, la responsabilidad. ¿Cómo este es un tema que lo sienten ustedes o no? Yo lo veo todo el tiempo en el consultorio y lo charlamos un montón dentro de lo que son los programas, por eso me parecía clave traerlo, ¿no? Eh, ¿Cómo se llevan con este juez interno? Y la pregunta en realidad es, eh, ¿les sirve? ¿La sienten útil a la autoexigencia o a la autocrítica? ¿Les parece que son lo mismo? Si quieren pueden poner ahí en el chat alguna sensación o alguna opinión. Bien, negociando con el juez. Enfermamos a causa de la autoexigencia, dice Leti. Ujú. Es agotador mentalmente la culpa, la autoexigencia, ya no sé para dónde derivarla. A veces sí, a veces no. Bien. Bueno, para quienes hayan estado en el encuentro donde hablamos de autosabotaje, y hablábamos de esto de la mirada desde la multimente, donde teníamos los exiliados y donde teníamos los guardianes y los bomberos, quizás cuando hablamos más de esto de la autoexigencia o la autocrítica, estamos más que nada hablando de un guardián. Es una parte nuestra que está ahí como más dura, velando para que nada malo pase, para que no ingrese un exiliado a nuestros sistemas. Que estos exiliados pueden ser eh, ya sea la vergüenza por haberme equivocado, o la sensación de no ser suficiente, o mi herida en el autoestima, o el miedo a quedarme sola, el miedo a dejar de pertenecer. Entonces, ya cuando hablábamos en la clase de autosabotaje, decíamos que en realidad era como un conflicto de protección. Había partes que tenían como el mismo interés, pero desde miradas distintas. Y acá un poco pasa lo mismo. Si bien la mayoría de ustedes, como lo dicen, trae dolor la autocrítica, eh, todo en nuestro cuerpo tiene su sentido sabio. Entonces nos sirve entender cuál es el dinamismo que está por detrás para quizás poder amigarnos y desactivarlos o no sufrir tanto las consecuencias de este guardián. Entonces básicamente es un guardián. Bien, entonces no es un defecto de fábrica, es una estrategia de autoprotección. Nosotros de niños en algún momento creo que hemos hablado de esto de no sé si en estos encuentros, sobre la autenticidad y el apego, estas dos necesidades básicas. Acá pregunta Ceci si es una mirada positiva al juez. Em, Reconciliarnos con lo que hay no significa necesariamente que nos guste. Entonces, desde la mirada de la psicoinmunoneuroendocrinología y cuando entendemos el sistema nervioso y el trauma, aprendemos que no hay partes malas, ni siquiera las partes que no nos gustan y las partes que consideramos malas son en sí malas. Pero el hecho de reconciliarnos con eso no significa que las vamos a cargar y aceptar para toda la vida. Entonces, es como, hay una frase que me gusta mucho que dice, no rechaces lo que no eliges. Por más de que no querramos elegir la autocrítica y el dolor y la culpa, justamente el no rechazarlo es algo que nos permite justamente dejarlo ir. Hay otra frase que dice, lo que resistes persiste, lo que miras desaparece.
Entonces, es como un reconciliarnos al servicio de que se pueda ir, de una forma práctica. Entonces, porque no es un defecto, sino que es una estrategia, tiene su sentido que esté acá. Y hablábamos en alguna de estas clases que teníamos dos necesidades básicas, que era la de apego, que era la de vincularnos con los demás, pertenecer, formar parte, ser amados, ser iguales. Y por otro lado, la necesidad de autenticidad, que es estar en contacto conmigo misma, con mis formas, con mi genuinidad, mi innovación, mi capacidad de hacer cosas nuevas. Y siempre que haga algo nuevo, como siguiendo ahí como este pulso interno, mi entusiasmo, mi propia curiosidad, siempre que haga algo nuevo, voy a estar en un terreno en el cual primero que puedo cometer muchos errores, porque no se ha hecho antes y no tengo una guía, y porque no tengo pericia en hacer eso. Entonces, hay, en nuestra infancia generalmente hubo puntos donde chocaron estos dos necesidades básicas. Nuestra autenticidad y este lugar de ahí de juego y de innovación, pero que es quizás disruptivo, y nuestra necesidad de pertenecer. Y en este choque, nuestro sistema nervioso entendió que los errores o estas diferencias que nosotros quizás podíamos tener ponían en riesgo el afecto que podíamos recibir. Y a la vez, como éramos niños y éramos dependientes, no podíamos sobrevivir sin ese afecto y sin ese cuidado. Entonces, toda nuestra vida dependía de, en un punto, no cometer errores. Esta más o menos es la dinámica. Quizás puede haber ciertas similitudes o quizás no tantas, pero más o menos esta es la dinámica por la cual se va gestando la autocrítica, la autoexigencia y la culpa. Entonces, en general, viene de un sistema nervioso que percibió que los errores ponían en riesgo el afecto y aprendió a anticiparse a la crítica externa. Antes de que otro me señale un error, yo me lo voy a señalar para asegurarme pertenecer y que todo esté bien y yo estar a salvo. Entonces acá es donde viene este juez interno que dice, no te preocupes, yo me voy a encargar de esta parte. Mi función va a ser que no te equivoques, que no pases vergüenza, que no seas defectuosa o que no se den cuenta de tus defectos. Así siempre vas a estar a salvo. Ese es como un relato que se arma dentro del sistema nervioso. ¿Cómo lo sienten? ¿Han escuchado esta sensación de crítica anticipada en pos de que otros no nos critiquen? Y muchas veces lo que termina pasando es que somos 20 veces más duras con nosotras mismas que lo que otros quizás podrían decirnos. Y a la vez, la sensación interna es que si me critican, de alguna forma a nuestro sistema le significa mucho peligro, porque se formó en la infancia y tiene todas estas cosas como pegoteadas, se hacen como pegotes en el sistema nervioso, donde cometer un error es igual a ser inadecuados, es igual a ser insuficientes, es igual a quedarnos solos, es igual a morir. Un poco todo eso se pegotea. Entonces, y todo eso se hace un solo canal neuronal que se activa de manera refleja. Entonces, un poco nuestra tarea hoy es empezar a separar la paja del trigo. Poder ver que están todas esas creencias ahí guardadas y poder determinar qué puede llegar a ser verdad y qué no. Porque tampoco significa que todo sea mentira. Muchas veces nos critican, muchas veces, y la crítica externa duele un montón. Hay un estudio que muestra que en nuestro cerebro se activan áreas de dolor físico, que se sienten incluso como acuchilladas o como puntadas en el cuerpo cuando recibimos crítica de los demás y nuestra. Entonces, cada vez que entramos en estos circuitos, estamos generando más dolor interno. Y a veces, bueno, creemos
que nos duele mucho más la crítica externa, pero porque hemos naturalizado la crítica interna. Em, bien, entonces la función es un intento de nuestro sistema mamífero de corregirnos para no ser expulsados de la manada. Y el tema es que hoy nuestro cerebro no distingue entre lo que podría ser una crítica constructiva o una adecuación, o lo que podría ser para, digamos, viene muy asociada a la culpa también, la crítica. Y hay una culpa que es social y que es como un poco útil en términos de no generar un daño hacia el otro. Tenemos que saber que nuestro funcionamiento es como si fuéramos una colmena, como las abejas, como las hormigas, y tenemos circuitos sociales. Entonces aparece la culpa y aparece la vergüenza como formas constructivas de adaptarnos a un buen funcionamiento del grupo. Esta culpa asociada quizás a la culpa de la conciencia o el remordimiento, cuando he hecho algo que dañó a un otro, es un tipo de culpa que es muy útil. Ese es el sentido real de la culpa, como guiarnos hacia guiar nuestra conducta en pos de un bien mayor. El tema es que se desdibuja un poco, ya vamos a ver por qué, y terminamos sintiendo culpa por un montón de cosas, no solo cuando hemos faltado quizás a nuestros valores morales o al bien mayor, sino que ya empezamos a sentir culpa por un montón de cosas que exceden a nuestra capacidad de acción. Ahí vamos a ir a eso. Entonces, esta culpa, ya no, la culpa o la crítica constructiva ya no son tan constructivas, sino que se vuelven fuente de estrés. Y como hemos visto otras veces, esta autocrítica merma nuestra autoestima y ya nos sentimos totalmente inseguras en nuestro propio cuerpo. Y esta fuente de inseguridad y de estrés es lo que mantiene alto el cortisol, lo que mantiene activado el sistema nervioso y lo que termina generando inflamación crónica y enfermedad, desregulando el sistema digestivo, el sistema hormonal, etc. Entonces, ¿qué sucede acá? Como me gustaría como traer estas diferencias entre lo que es la culpa y la responsabilidad. Porque cuando vayamos a querer decir, acá hay un juez que me está declarando culpable y que me está diciendo que yo soy quizás la peor persona del mundo y que no valgo nada y que todos pueden y yo no, y todas las cosas que este juez nos dice, o que hicimos cosas terribles, nos va a servir cuando nosotros queremos ponerle un freno a este juez y decir, no, no es tan así. Aparece una disonancia, una idea de fondo, que es que si no me doy con un caño, me voy a quedar haciendo la plancha. Como que está asociada a la forma de crecimiento, como hacemos con un caballo que queremos que vaya más rápido, que le damos con un látigo, tenemos la idea, nuestro sistema nervioso tiene la idea, de que también tenemos que latigarnos para avanzar. Y de repente, cuando ya queremos dejar de latigarnos, aparece esta idea de, entonces, ¿cómo vas a avanzar? Pero acá traemos que no es lo mismo la culpa que la responsabilidad. Y cuando empezamos a distinguir esto, podemos crecer y avanzar y transformarnos sin esta parte tan dolorosa, que en realidad nos termina frenando. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlas? ¿Sí? La culpa, y sobre todo en realidad, la culpa es un freno de mano del sistema nervioso. Está ahí para que no avancemos, al igual que la vergüenza y al igual que el miedo. Entonces, lo que hace es, ¿se acuerdan que hemos visto el semáforo del sistema nervioso como el rojo, el amarillo y el verde? Este sistema nervioso en rojo que dice alto se llama vagal dorsal. Entonces, la culpa viene a ser parte de este freno, un rojo que dice para. ¿Y qué pasa? Que la culpa se enfoca en el pasado y en el castigo asociado a ese pasado. Cometí un delito, una infracción, algo que no estuvo bien, merezco un castigo y merezco ser dañada o autodañada. Y genera contracción y deseo de desaparecer, porque justamente es un freno de mano.
Entonces, nos quita energía. Se activan justamente áreas del sistema nervioso que nos llevan al apagamiento. Es una emoción que bloquea el cambio porque es un lugar de mucho estrés y viene con esta idea de soy malo por lo que hice o soy inadecuada o estoy mal. En cambio, la responsabilidad viene de un lugar de poder. Acá, nuestro sistema nervioso que se activa no es el vagal dorsal, que es el de la espalda y el que nos contrae, sino que es el ventral, que es el anterior. Es esta parte que nos hace abrir el pecho, abrirnos, mirar hacia adelante. Se enfoca en el presente y en la acción, en el ¿qué puedo hacer? Genera expansión y deseos de reparar, ya sea que verdaderamente hayamos cometido un error, hayamos equivocado a otro, hayamos tenido una acción que no estuvo buena, que nos genere remordimiento, se enfoca en esa reparación. Cuando nosotros hemos cometido lo que creemos que es un error, si nosotros nos habilitamos a la culpa y le hacemos lugar, porque acá el principal tema es que le hacemos mucho lugar, porque creemos que la merecemos. Entonces, seguramente la culpa va a seguir apareciendo un montón de veces porque ya está hecho un reflejo de culpa, pero no es lo mismo que aparezca y que yo la pueda mirar con un poco de distancia, a que aparezca y yo diga, sí, es verdad, y yo soy lo peor, y está todo mal. Y el tema es que la culpa también nos desconecta del otro. Si yo siento culpa porque he dañado a otro en algún sentido, me enrosco en mi propia culpa en lugar de ir a una reparación. Estoy como más enfocada en mi propio sentirme mal, y capaz querer reparar, pero desde un reparar para yo sentirme bien, en lugar de quiero enfocarme en vos, en este dolor que has percibido o en esta equivocación que tuve con vos y preguntar cómo puedo reparar. Por el contrario, muchas veces cuando sentimos culpa lo que hacemos es querer reparar a toda costa para sentirnos mejor nosotras, no para que el otro se sienta mejor. O las dos cosas, pero están como un poco mezcladas y está muy enfocado en aliviar mi malestar y no en reparar o aliviar el malestar del otro. ¿Me siguen hasta acá? En cambio, cuando yo digo, bueno, no voy a sufrir consecuencias por este acto, porque me equivoqué y, y de alguna forma dañé a otro o cometí un error o tuve una falta de atención o lo que sea, no gasto energía dándome con un caño, sino que me centro, me vuelvo mi propia amiga y puedo decir, ¿cómo reparo? Y acá es donde aparece esta disonancia, ¿no? No necesito lastimarme para reparar algo. Eh, entonces, desde la responsabilidad, esto yo quizás es una obviedad para su sistema nervioso más consciente, pero en esta clase también le estamos hablando a su sistema nervioso inconsciente. Le estamos hablando al guardián, al bombero, a todas esas partes que están ahí. Yo puedo responder desde la responsabilidad, sin volverme mi enemiga, sin dañarme, sin atacarme. Porque los seres humanos tenemos por naturalidad un instinto de contribución social y de responsabilidad. No queremos hacer las cosas así nomás y no nos da todo lo mismo. Naturalmente tenemos una tendencia a la reparación si hemos generado algún daño. No hace falta que lo forcemos. Entonces, bueno, cuando empezamos a observar esto, primero entender que la autocrítica o la autoexigencia son lugares de miedo. Es nuestro guardián que se formó en la infancia y que está ahí guardianando justamente porque teme que algo malo suceda. Entonces, cuando uno de los pasos es traer la seguridad, como, ¿es tan grave? Valorar el verdadero nivel de riesgo. Para nuestro sistema nervioso quizás se sienta el colapso extremo, pero desde nuestro sistema más racional podemos tener este diálogo con nuestras partes
y decir, ¿qué tan grave es esto? Y capaz sí es muy grave, pero con más razón nos va a servir observar esa culpa, decir, bueno, no es necesaria. Me puedo preguntar cómo reparo, qué responsabilidad tengo sobre esto, y ahí acá también discriminar qué responsabilidad tengo sobre esto, porque a veces nos atribuimos un montón de responsabilidades que no nos corresponden. Eh, y ahí la pregunta, ¿qué se puede hacer? Y como siempre les digo, en el camino de ir transformando nuestras creencias, pueden aparecer disonancias, como un contraste entre mi nueva forma de pensar o mi nuevo intento de ver las cosas distintas y mi sistema de creencias más profundos. Esto es una disonancia, como un choque donde capaz los guardianes empiezan a rebelarse. Entonces, una de estas disonancias es que la autocrítica, este lugar de lucha, este lugar con adrenalina y esta idea de que necesito darme con un látigo para avanzar, también, como ha estado presente tanto tiempo en nuestra vida, genera un circuito adictivo. Nos puede pasar que no sabemos cómo avanzar si es que nos tratamos bien. Como que ya nos acostumbramos a que nuestra forma de avanzar sea con crítica y culpa. Como que ese es nuestro motor. Entonces, muchas personas que es re común, no porque nos guste, pero se dice que nos volvemos adictos a las emociones en las que más tiempo pasamos. Entonces, cuando de repente empiezo a bajar la agresión hacia mí misma y ya empiezo a volverme mi propia amiga, puedo sentirme incómoda, como que me falta algo. Y puedo sentirme hasta como amenazada, puede darme miedo, porque nunca habité este lugar de calma y de repente no darme con un cañón cuando me equivoco o no cumplo mis expectativas o las del resto. Entonces hay como esta sensación de, puede ser algo de aburrimiento o de incluso puede parecer depresión, porque estábamos acostumbrados a un alto voltaje de conflicto y mucha adrenalina, y de repente ya empieza a no estar. Y puedo tener la tendencia a querer volver al patrón anterior, porque se sentía un poco más tranquilo. Incómodo, pero tranquilo. Como ponen acá, como cuando estoy en calma siento que puede pasar algo malo. Y eso es como peor, porque, porque es otro lugar de alerta. Entonces, por eso las disonancias, yo siempre les advierto, sepan que puede pasar eso, no teman, se trata de ir acostumbrándonos un poco a esa nueva normalidad, en la cual aparece el juez, me empieza a decir un montón de cosas, yo puedo mirar al juez y decirle, ya sé que sos un juez, tranqui, no hace falta el látigo, puedo avanzar desde la responsabilidad y no desde la culpa y el dolor. Y después parece que no avanzo, pero al final sí voy a avanzar, solo me queda es como este estado pupa, ¿vieron? Como ¿cómo se llaman? Las orugas, que son orugas, y las mariposas, que son mariposas, y en el medio están las pupas, que es donde se disuelve todo su contenido, y no es ni una cosa ni la otra. Ese estado pupa de transición entre la oruga y la mariposa es difícil, porque todavía no está conformado mi nuevo circuito de me trato bien, soy mi propia amiga, eh, eh, avanzo desde la responsabilidad y el deseo y ya estoy deconstruyendo el otro, entonces es hay como un mar de sensaciones. Sepan que es natural, no podemos evitarlo, podemos saber que es parte y no creer que vamos peor solo porque aparecen esas sensaciones. La sensación es esta, si dejo de exigirme, me voy a desarmar o no voy a hacer nada. El sistema nervioso se volvió adicto al estrés del látigo para funcionar. Y es una nueva forma aprender a movernos desde el deseo y la vitalidad y no desde la amenaza. Se va construyendo.
La otra disonancia es que aparece que la culpa también es un circuito muy, muy amoroso. Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo es muy amoroso. Porque fue una forma de construir seguridad. Esto es como, esto es muy profundo. Cuando somos pequeños, quizás hay incomodidades a nuestro alrededor, ¿no? Quizás hay tensiones, tenemos cuidadores desregulados, sentimos que no nos quieren como para, no, para lo que nosotros es como el amor. Entonces, el sistema nervioso de un niño tiene dos opciones. Imagínense que decimos, bueno, mis cuidadores no me aman de una forma grata, o no tienen la presencia emocional que me gustaría, o no tienen la presencia física que me gustaría, o lo que sea. Los niños no pueden vivir sin el apego, no pueden vivir sin el amor de sus cuidadores. Y cuando no se percibe ese amor, hay dos opciones. Decir, no tengo este amor y nunca lo voy a tener. O a lo mejor hay algo fallado en mí y si yo cambio, sí voy a tener ese amor que quiero. Entonces el sistema nervioso de un niño no puede resignarse, no puede vivir sin la esperanza de que en algún momento lo van a querer como se supone que es. Entonces nuestro sistema decide hacerse cargo de la situación y decir, entonces el error está en mí, pero es una buena noticia, porque si yo cambio, la situación va a cambiar. Entonces, como forma de poder controlar algo del entorno, aparece esta como apertura en responsabilizarnos de todo lo que está a nuestro alrededor, de cosas que no somos responsables. Pero nos da seguridad creer que sí, y que podemos llegar a manejar algo de eso. Y ese circuito después se traslada a toda nuestra vida. Entonces después nos dan culpa cosas que no dependen de nosotras. Quizás otra persona se angustia o se enoja o nos miró mal y yo ya me responsabilizo. Es mi culpa. Y nos vamos cargando muchas cosas que verdaderamente ya como adultos no dependen. Pero fue una forma de mantener la seguridad en la infancia y un poco de mantener la esperanza de que las cosas iban a cambiar. Entonces, cuando estamos en este camino de que la culpa no sea un comandante en nuestra vida, porque hoy genera más conflicto y porque no es real y nos responsabiliza de un montón de cosas que no nos hacen bien, también viene como esto de, bueno, entonces si no es mi responsabilidad esto, depende de un otro, y como que nos invita a veces a soltar el control. Como que esto no está en mis manos. Y eso también se siente muy incómodo. Y a veces queremos creer que tenemos la culpa de las cosas para buscarle una vuelta para poder cambiar una situación. Y cuando empezamos a poner en orden la responsabilidad sobre qué puedo responder y sobre qué no, que eso significa responsabilidad, empezamos a limitar y podemos ver, esto depende de mí y esto no depende de mí. Y también es un lugar a veces como entre duelo, miedo. Entonces se nos mueve un poco también la seguridad cuando empezamos a bajarle el volumen a la culpa. Claro, acá dicen si querer controlar todo es agotador, eh, pero, pero porque justamente tenemos un montón de energía destinada, es como energía tirada, porque ponemos energía en controlar cosas que no están bajo nuestra potestad de acción. Y encima nos reditúa en culpa sobre cosas que no podemos cambiar. Entonces, esto se trata de ir poniendo como un poco en orden estos circuitos de esta triada exiliado, bombero, guardián, poner un poco en orden estos circuitos que han incorporado patrones en la infancia y que hoy siguen activos.
¿Me siguen hasta acá? Entonces, me parece como, bueno, vemos acá las raíces profundísimas que tienen estos temas. Y a veces caemos en la linealidad de decir, bueno, tengo que tratarme mejor. Y después sacamos el látigo y nos tratamos mal por no tratarnos bien. Entonces, siempre traigo la compasión, que muchas veces nos vamos a seguir dando con un látigo, muchas veces, porque llevamos ¿cuántos años haciéndolo? ¿20, 30, 40, 50, 60? Es un músculo que tiene mucha fuerza y que viene entrenando de toda la vida, y hoy estamos empezando a entrenar el músculo de la autoamabilidad, de la responsabilidad en vez de la culpa, de la autocompasión. Va a llevar un tiempo. Entonces, cada vez que aparezca este circuito, lo mejor que podemos hacer es ponerle conciencia. Ni siquiera tratar de que se vaya, observarlo y entender qué información me está trayendo. ¿Sí? Y como está esta idea de, entonces si no me doy con un látigo, es como esta idea de, ¿puedo tratarme bien aunque haya cometido errores? ¿Eso no es negligencia o mediocridad? No. Hay diferencia entre buscar la excelencia y ser una persona muy responsable a el perfeccionismo. Podemos ser personas que buscan la excelencia, pero el perfeccionismo es un mecanismo de autoprotección también, viene del miedo y busca la perfección. Y la perfección no existe. Entonces, el perfeccionismo en sí no nos es tan útil porque perseguimos algo que no puede ser. En cambio, la excelencia viene desde nuestros circuitos genuinos de responsabilidad. Pero de nuevo, al igual que la responsabilidad, la excelencia es expansiva. Quiero hacer las cosas bien porque disfruto el proceso, porque esto me parece que es importante. El cuerpo se siente abierto y tendemos a buscar la excelencia en las cosas cuando nos sentimos en paz, cuando estamos tranquilas. Porque acá tenemos tiempo para los detalles. Y porque si me equivoco o si algún detalle se me pasa por alto, tampoco es el fin del mundo. Entonces hay espacio para el error. Desde la excelencia incluso aprendemos de los errores. Como no me estoy castigando por cada error, puedo mirar con curiosidad, aprender algo nuevo de eso, pulirlo. Entonces el error está al servicio de la excelencia. En cambio, desde el perfeccionismo es como un lugar de terror. Quiero hacer las cosas bien para que no descubran, no se den cuenta que soy un fracaso y que estoy sola y que lo que sea, que no me rechacen. Entonces es un lugar de pánico interno. Y hay como una tensión y no hay un placer en el hacer. Solamente hay un alivio cuando terminé esto. Bueno, ya está, ya lo presenté, ya terminó, ya hice esto. Preguntaban si entonces la excelencia está ligada a la responsabilidad y sí, no, digamos, la excelencia, no toda persona que tiene su cuota de responsabilidad necesariamente persigue la excelencia, pero sí toda persona, eh, digamos, somos responsables y algunas personas pueden buscar la excelencia si lo desean. Esto lo traigo porque hay mucho perfeccionismo desde el sistema nervioso. Muchas veces las personas que tienen mucha autocrítica eh, y que son como la autoexigencia, mucha culpa, que son de unas juezas muy extremas con una misma, vienen también en busca del perfeccionismo. Viene muy asociado a este sistema. Si no tengo que ser perfecta para estar segura, no puedo equivocarme, no puedo mostrar vulnerabilidad, no puedo no tener las cosas claras. Entonces también para estas disonancias y para este sistema nervioso que cree en eso y le teme tanto al error, les traigo la palabra excelencia. Con el error seguimos aprendiendo y vamos perfeccionándonos, pero es un circuito distinto. Entonces,
para el sistema nervioso que se alerta tanto con el error, podemos decirle, tranqui, porque este error me sirve. Esto que volvíamos a lo mismo de antes. No rechazar lo que no elegimos. No elijo equivocarme, obvio. Nadie se equivoca a propósito. Pero no pelearme con eso me permite hacer lugar a mi humanidad y a seguir creciendo. Si yo gasto un montón de energía en pelearme con mis errores y con lo que no me gusta, me quedo medio que siempre en el mismo lugar generando estrés. Buscar la excelencia quizás es algo racional, es humano, es posible. Y sí o sí la excelencia habilita el error. El perfeccionismo es un sistema nervioso que está en alta tensión de estrés. Bien, entonces algunos recursos que podemos ir utilizando para desestructurar estos circuitos. Paso número 1, podemos como empezar a identificar ese juez, ¿no? En lugar de pelearnos con la voz de esta autoexigencia, en lugar de creerle por completo, primero que nada, ¿no? Aparece el juez y nos dicen, sos una inútil. En lugar de creerle, decimos, no, mira, sos un juez. Y tampoco pelearnos con el juez. Lo observo. Cuando aparezca la idea de debería haber hecho más, ver cómo nos sentimos en el cuerpo. Si se nos aprieta la mandíbula, se nos cierra el pecho, como ahí entender que el sistema nervioso está usando un juez para protegernos de algo. Y acá traigo también una diferencia, perdonen si son un montón de palabras, pero bueno, a mí me gusta la precisión. No es lo mismo culpa que conciencia. En general, cuando hacemos las cosas desde nuestra conciencia, no nos sentimos mal. Como que esa parte interna, este lugar del self que veíamos en la clase de autosabotaje, nuestro lugar de conciencia nunca nos va a tratar mal. Puede reconocer y decir, mira, ese no es un buen lugar para vos. Tené cuidado, fíjate en esto, no perpetúes este circuito. Pero es una voz amorosa. Si yo no estoy percibiendo una voz amorosa, puede ser firme, pero amorosa. Si no estoy percibiendo una voz amorosa interna, lo más probable es que sea un mecanismo de defensa. Acá está mi gatita. Es que sea un mecanismo de defensa. Y eso significa que en algún punto de mi sistema hay miedo. Entonces, no, como pensar en esta voz, ¿no? Esta voz que me habla, ¿me está trayendo más miedo, más tensión y más angustia o me está trayendo paz? Y si me está trayendo tensión, angustia, malestar, puedo entender que capaz es un juez, un guardián o un bombero o un exiliado y no necesariamente el self. Entonces, primero puedo identificar esa voz y luego, como entender que viene del miedo, frenar un poquito y traer seguridad. Porque como viene del miedo, digo, bueno, está todo bien. Empiezo a valorar el verdadero nivel de riesgo, me puedo poner las manos en el pecho, respirar, volver al presente. El contacto físico de mí conmigo parece una pavada, pero verdaderamente le ayuda a mis células a decir, a volver a como salir del trance. Es decir, no estoy en peligro. Y puedo pasar de la culpa a la responsabilidad. O sea, para poder hacer eso, primero necesito sentirme segura, porque la seguridad es lo que desactiva estos circuitos. Entonces, veo al juez y vuelvo a mí, me traigo seguridad. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Qué es probable que pase? Y recordar esto, que no hace falta que yo me castigue para responder adecuadamente. Entonces, el tercer paso es pasar de la culpa a la responsabilidad. Entonces, ante un error, en lugar de perder energía dándonos con un caño, me puedo preguntar qué acción reparadora podría tener. Si es que en teoría he hecho algún daño, error o lo que sea. ¿Qué me ayudaría a reparar esto? Entonces, la responsabilidad nace desde la seguridad, no desde el miedo a ser castigados.
Bien, entonces acá es como la autocompasión, le vuelvo a hablar a nuestro cerebro reptil automático. La autocompasión es una tecnología útil para hacer cambios. A nuestro cerebro autoexigente le puede parecer una pérdida de tiempo o una forma de quedarnos en el molde o no avanzar más. Pero la autoexigencia es un motor de un sistema que tiene miedo. La responsabilidad es la brújula de un sistema que se siente seguro. Y recordar esto, no necesitamos el látigo para cambiar, sino que si yo me siento tranquila desde el deseo, desde la voluntad, la responsabilidad, vamos haciendo cambios. Y lo más inteligente es ir a este lugar amable. Es inteligente hacer esto. Esto es como una apología a la autocompasión para que nuestros guardianes puedan recibir esa información. ¿Sí? Y por último, tengo unas preguntas para que puedan anotar ustedes y reflexionar, que siguen siendo apología a la autocompasión. Entonces, pregunta número 1. Pensemos en esta voz de este juez autoexigente, ¿sí? Como si fuera una persona que está viviendo conmigo en mi casa. ¿Cómo sentiría esa convivencia? ¿Sería un lugar seguro o un lugar de agresión? ¿No? ¿Cómo me sentiría conviviendo con ese juez? Porque la verdad es que convivimos con ese juez, solamente que está tan naturalizada y le damos tanto poder que creemos que tiene derecho a estar ahí. Un poco tiene derecho, porque ha estado toda la vida. El tema es que le dejemos de dar derecho. Segunda pregunta. ¿Cuánta energía diaria se nos va en hacer cosas, en hacer las cosas, y cuánta en castigarnos por cómo las hicimos o por lo que nos faltó? Entonces, desde este lugar de excelencia o perfeccionismo, la excelencia se va a enfocar en esto. Bueno, quiero hacer las cosas cada vez mejor, entonces le voy a dedicar tiempo, energía a hacer esto mejor, a hacer un 1% mejor, pulir tal circuito. El perfeccionismo se va a estresar un montón y nos va a estar castigando por ese micro error que tuvimos. La excelencia rápidamente ajusta. Dice, esto fue un error, cambio, listo, ajusto el timón. Entonces, cuando nos encontremos en estos circuitos de autocastigo, digamos, no, me paso del perfeccionismo a la excelencia. Listo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué responsabilidad, qué microgesto puedo hacer para mejorar esto? Sin destinarle tanta energía al castigo. Otra pregunta para nuestra parte castigadora. ¿Alguna vez lograste un cambio de hábito duradero y saludable que haya nacido del maltrato o desencadenó en el auto boicot? ¿No? Buscando evidencia. ¿En qué momentos la, la autocrítica dura, o sea, no la autocrítica en el sentido de autoconciencia, la autocrítica en este lugar de automaltrato? ¿Cuándo fue útil? ¿Qué resultados tiende a tener? Y por último, ¿qué pasaría con tu nivel de estrés hoy si decidieras, aunque sea por 5 minutos, que tu valor no depende ni de tu productividad, ni de tu desempeño, ni de cómo te vean los otros, ni lo que logres, ni que cumplas ni siquiera tus propias expectativas? Porque también a veces nuestras expectativas son muy altas. ¿Cómo sería nuestro nivel de estrés cuando decimos, no hace falta seguir en esta rueda? De repente soy suficiente. De repente, así como soy, estoy bien. Con toda mi imperfección humana, porque la biología es imperfecta. Así que bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Les fue algo de utilidad
este paseíto por nuestro sistema nervioso. Bien, bien. Es una práctica, así que no se decepcionen si no les sale a la primera. De hecho, les aviso, no les va a salir a la primera. Es una práctica, 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 práctica. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por estar acá. Esta clase después la voy a subir en esta semana, les voy a avisar por la comunidad si la quieren ver de nuevo o compartirla. Y nos encontramos el próximo miércoles. Les mando un abrazo muy fuerte.